Cuba primero y al extranjero después. Conozca Cuba primero y al extranjero después. Amigos de Puerto Palabra, de nuevo estoy con el doctor Carlos Bravo y su sección Hablando Bravo, que ya somos más que dos, ahora somos tres con Manolo. Saludos, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias. Aquí un poquito de frío hoy por acá por Santa Cruz, pero bueno, esto no es lo de siempre, pero llegó un poquito, un poco nada más, no es mucho, el frío acá. Bueno, pues aquí estamos, sí, aquí estamos de nuevo con Manolo, sus cuentos y tus historias. Antes quería hablar, porque hice alusión a ti en el programa anterior, cuando hablaba de la relación de los peces. Como tú siempre tienes una pecera a tu lado, pregunté si tus características coinciden con las características que hablamos de los hombres en específico, ¿no? Como género, del hombre, no de la mujer. Hablamos de la mujer que le gustan los hombres, que le gustan los peces y las peceras. Pero hablamos de las características del hombre que tiene pecera, que le gustan los peces. Pues ¿Coincide contigo? no, con nada, absolutamente con nada, no coincide en nada, en nada. Yo vi el programa y creo que hasta te puse un comentario de que nada que ver. Sí, 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 lo vi. Es decir, yo sí no tengo nada que ver. Siempre he tenido acuario o pecera también, como se le dice, pero tampoco me siento a estarlo mirando ahí continuamente, ¿no? O sea, lleva su tiempo a veces y sobre todo su dinero para comprar la alimentación, para comprar también peces, porque bueno, los peces como quiera que sea, tampoco duran como una mascota canina o un gato, por ejemplo, que pueden durar varios años, y los peces no es así. Y lleva su mantenimiento, todos los fines de semana siempre hay que cambiarle un poco de agua, y ya en este momento esa pecera o acuario, como también le dicen, ya hay que renovarla totalmente. Pero no soy fanático, no tengo nada que ver ni siquiera con el orden. Aquí mi escritorio es un desorden total y así yo encuentro siempre todas las cosas. Así que pueden ser otras personas, pero por lo menos no me siento vinculado a esos que tú señalaste de los hombres que crían peces. Sí, bueno, yo no quise ser absoluto, ¿no? Dije que no era absoluto, eso sí lo dije. Bueno, vamos hoy al tema de hoy. ¿Cuál es el tema que nos traen Manolo y tú? Manolo, tú sabes que es un poco caprichoso a veces, ¿no? Entonces ya yo le había preguntado algunos temas, me dijo, no, no, eso lo vamos a hablar más adelante, pero este de hoy es un tema sumamente interesantísimo, que es el tema que tiene que ver con el turismo. Y además, ya cuando nuestros amigos vean la camisa, la foto que me mandó Manolo de su tema, yo no le dije nada porque la otra vez se molestó con la camisa que le habíamos dicho y su voz, y entonces ahora simplemente me voy a reír de esa camisa que tiene Manolo. Tú eres el más cercano a Manolo, ¿no? Así que hazle la primera pregunta. Manolo, a ver, la primera pregunta es muy sencilla. ¿Cómo fue esa frase que yo de muchacho la escuchaba, y tú también por supuesto, que decía visite a Cuba primero y al extranjero después? Cuéntame tus experiencias con esa frase. Ay, mi socio, eso fue una tremenda ilusión óptica. Nos dijeron que conociéramos primero el país, pero no había ni guaguas para salir del barrio. Luego vino la crisis del combustible y ya ni soñando se podía viajar, y pa' colmo, cuando llegaron los hoteles pa' turistas, los cubanos teníamos más prohibiciones que permisos. Así que terminamos viajando, pero con la imaginación, viendo postales y escuchando cuentos ajenos. Manolo, déjame hacerte una pregunta. ¿Es verdad que hubo rusos tomando sol en Varadero o eso es un cuento tuyo? Pero claro, mi hermano, los rusos eran el espectáculo nacional en Varadero, más interesante que un eclipse. Llegaban tan blancos que reflejaban el sol y se iban más rojos que la langosta del almuerzo. Y ahí tú veías a la gente vendiéndoles sombreros, gafas, ron, hasta cocos vacíos. Para ellos, Varadero era el paraíso socialista, lo que significaba colas para todo
y tiendas con vitrinas más vacías que sus bolsillos después de 2 días en Cuba. Bueno, Manolo, tú te tienes que acordar que en Cuba en los años 60, 70 y todavía hasta los 80, si no me equivoco, había una cantidad de rusos, ¿no? Todos lo decíamos rusos porque eran de la Unión Soviética, también le decíamos soviéticos, etcétera. Yo recuerdo, por ejemplo, en los años 70 y pico, 80, que a veces tú veías a las mujeres de los rusos, que además le decíamos los bolos, ¿la recuerdas, no? Y los veíamos con unas frazadas de invierno que a alguien se le ocurrió a Cuba llevarlas y que nadie las compraba en Cuba. Entonces aquellas personas, cada vez que sacaban eso en las tiendas, aquellas mujeres las acaparaban porque para ellos era baratísimo cobrarla. Yo tengo una imagen de una vez como 5 mujeres de esas cargando una frazada de esas inmensas y que iban por toda la calle Neptuno, venían desde Galeano, si no me equivoco, con aquellas frazadas hablando en ruso, por supuesto, pero yo me reía porque decía, en este país tropical, ¿quién va a comprar esas frazadas? Pero bueno, vamos a dejar que Manolo me responda la siguiente pregunta. Manolo, ¿cómo los turistas se la vieron en el famoso periodo especial? Sobrevivieron como héroes, compadre. Esa gente venía con la idea de hoteles 5 estrellas, pero cuando llegaban, 4 estrellas se habían apagado y la quinta estaba fundida. La comida era como un acto de magia. Ahora la ves, ahora no la ves. Pero eso sí, aprendieron a vivir como cubanos, con ventiladores que no soplaban, duchas que no mojaban y ascensores que subían solo cuando bajaban por la escalera. También hubo un turismo para nosotros los cubanos que fue el campismo popular. No sé si se acuerdan de eso. Nos llevaban y todo, nos dejaban, pero bueno, eran unas cabañas que bastante rústicas. Ese es un tema que te propongo, Carlos. A ver si en algún momento podemos hablar del campismo popular, de lo que fue, no sé si existirá todavía, y Manolo nos puede argumentar sobre eso. Pero ahora, Manolo, lo que quiero que me hables es sobre ese turismo auténtico que venden sobre todo en La Habana Vieja, con esas mujeres vestidas de damas de la colonia, del tiempo de la colonia. Conversamos un poquito de ese tema. Y la gente con unos tabacos largos, como si fueran siempre el típico cubano, o la mujer aquella que lee las cartas como si eso fuera lo más tradicional. Pero bueno, dejemos que Manolo hable. Ah, ese es el mejor invento, caballero. El turismo auténtico significa que te venden la Cuba vieja y derrumbada como algo romántico. Un turista ve un edificio cayéndose y dice, ¡qué auténtico! Mientras que uno lo mira y dice, ¡cuidado que se cae! Ahora resulta que la pobreza es patrimonio cultural y el almendrón sin techo es una experiencia exclusiva. Bueno, Manolo, ahora, ¿cómo se distingue un turista que sea físicamente igual que nosotros? ¿Cómo tú lo distingues? Facilito, mi hermano. Primero, caminan mirando para arriba, como si esperaran ver a Hemingway en el balcón. Segundo, siempre llevan un mapa que no entienden y un sombrero que no necesitan. Y tercero, intentan comprar cosas en pesos cubanos, porque creen que descubrieron la pólvora. ¿Por qué tú crees que si Cuba es un país socialista, el turista vive mejor que el cubano? No tiene el mismo nivel de vida, o tiene un nivel de vida, el tiempo que está ahí muy superior. Es otro mundo, ¿no? No es como otro lugar donde van los turistas y conviven con la población. No, en este caso el turista y en otros tiempos era casi un dios. Yo recuerdo eso. Ay, mi socio, esa es la famosa paradoja cubana. Es que el socialismo turístico es otra cosa. Aire acondicionado, mojitos, langostas. Para el cubano común, el socialismo es bicicleta, apagones y picadillo de soya. Aquí, el turista es rey, mientras nosotros somos como bufones viendo el show desde afuera. En los años 90, y esto es importante conocerlo, yo me gradué
de la carrera de licenciatura en geografía en la Universidad de La Habana, y mi tesis fue sobre turismo. Y nosotros se pronosticaba que para el año 1993 la cantidad de turistas que iba a visitar a Cuba era aproximadamente 2,5 millones de turistas. Y eso realmente tardó muchísimo ese récord, y después que se llegó a una cantidad, ahora está descendiendo, pero grandemente el descenso de los turistas en Cuba. Y además esto, bueno, tiene que ver entonces con la pregunta que yo quiero hacerle a Manolo, ¿no? Porque, bueno, si estamos hablando de turismo y de cifras aquí y de allá, ¿qué pasa con las cifras que siempre te dicen, Manolo, asociadas al turismo? ¿Serán verdad? ¿Serán mentiras? ¿Qué pasa con esas cifras? Eso es como el cuento de la buena pipa. Siempre dicen que este año sí es el récord para mantenernos contentos. Lo anuncian en enero, lo repiten en junio, y en diciembre lo justifican diciendo que hubo mal tiempo, que el bloqueo, que el turismo se desvió para Dominicana. Y al final, el único récord real es el número de excusas que inventan cada año. Manolo, eso es fantástico. Y mira, recuerdo ahora una anécdota que me pasó una vez. Estábamos haciendo un video sobre natación y había pasado por la isla un ciclón y había muchos lugares donde no había corriente eléctrica. Estoy hablando año 90, 89, 90, por ahí más o menos. Y nos fuimos hasta Guanabo a grabar en una piscina ese video. Da la casualidad que bueno, hablamos allí, nos permitieron entrar a la piscina, etcétera, y yo llevaba un monitor que parecía un televisor, y llega un dependiente allí y me dice no haber corriente, pensando que yo era un extranjero porque llegaba aquel televisor para ver la televisión. Y bueno, nuestros amigos de Televisión Educacional nos reímos muchísimas veces de aquella anécdota, porque aquel hombre pensó que yo era un extranjero, no sé por qué me confundió por extranjero, pero bueno, por suerte después grabamos, no había corriente en un lugar, pero en otros lugares sí, y pudimos grabar allí. Pero bueno, te dejo, Osvaldo, para que tú le hagas la próxima pregunta a Manolo. Manolo, bueno, esta pregunta es, después de tantas campañas, de tantas cosas con el turismo, yo me pongo a pensar, ¿qué quedó de turismo para nosotros los cubanos? Nos queda el cuento, mi hermano. El cuento que le hacemos al turista para ganarnos unos pesos, el que nos hacemos nosotros mismos para no perder la esperanza, y el que escuchamos en la televisión cada año con cifras mágicas y promesas recicladas. Nos queda mirar desde la acera cómo el turismo pasea en Yuma móvil por una Cuba que no es la que vivimos. Pero bueno, mientras haya turistas, hay cuentos. Y mientras haya cuentos, aquí estaré yo, Manolo, el hombre que los cuenta. Sí, bueno, realmente el cubano, y hoy en día con los precios estrepitosos que hay, bueno, evidentemente se hace muy difícil para el cubano hacer turismo. Si tú ves en otros países, te das cuenta que si a México, si a España van 40 millones de personas, de turistas al año, vas a percatarte que por lo menos un 50% o un 60% de esos turistas son nacionales, porque la gente también viaja y lo hace de una manera u otra. Sin embargo, en Cuba el turismo, el 100% es de la gente que vive fuera de la isla. Pueden ser los cubanos que llegan ahí o extranjeros que van allá. Ahí sí podríamos decir que es un turismo extranjero por completo, pero el cubano no lo puede hacer. Y no lo puede hacer por razones, sobre todo desde el punto de vista económico, porque ya pasó aquella época donde el cubano no podía ingresar
al hotel, y de eso tenemos muchísimas anécdotas, ¿no? Que no vale la pena ni siquiera recordarlas, cuando el cubano no podía ingresar al hotel, no podía alojarse en el hotel porque exactamente era cubano. Yo quería decir, porque el tema del turismo es un tema bastante grande y bastante álgido, sobre todo en Cuba. Actualmente muchas personas que tienen familiares en los Estados Unidos, aquí en los Estados Unidos, prefieren, en vez de ir con el familiar, ir a Cuba, ir con el familiar a Varadero o a otro centro turístico, ahora la moda es ir a Punta Cana en la República Dominicana, y entonces, bueno, también por motivos de que el familiar no puede venir y se ven en un punto intermedio. Pero además quería decirle, con relación a eso que tú dijiste, yo tuve la oportunidad de trabajar en hoteles aquí en Nueva York, y yo les puedo decir que el 80% de los turistas que vienen a la ciudad de Nueva York son norteamericanos. Son personas que viven en otros estados y vienen a conocer la Estatua de la Libertad, el puente de Brooklyn, bueno, las cosas que siempre hay. El turismo en cualquier país, sobre todo vamos a hablar aquí en México, es un turismo nacional. Es un turismo nacional, que ese es el que prácticamente no existe en Cuba, y si existe no es con los medios de las personas que hacen turismo, sino de sus familiares o a cualquier otra amistad. Eso es lo que quería hablar, que ha sido un tema muy interesante esto que hemos hablado con Manolo. Sí, que siempre nos trae no muy buenos recuerdos, porque cuando hablamos de turismo, nosotros escasamente fuimos turistas dentro de nuestro propio país, y aquel dicho y aquella expresión con la que comenzamos el programa, viaje a Cuba primero y al extranjero después, se ha cumplido, porque se ha cumplido en parte, porque no viajaste al extranjero, pero radicalmente casi no viajaste tampoco a Cuba, así que se quedó en nada, ni un lugar ni otro. Pero bueno, vamos en un próximo momento a volver a hablar con Manolo con otro tema que es sumamente candente. Así es. Bueno, Manolo, Carlos, muchas gracias por su participación hoy aquí en Puerto Palabra, y a ustedes, amigos y amigas, como siempre les deseo muchos éxitos y un gran abrazo. Vamos a ver, que siendo un negro nadie me puede detener a la puerta de un dancing o de un bar, o bien en la carpeta de un hotel gritarme que no hay pieza, una mínima pieza y no una pieza colosal, una pequeña pieza donde yo pueda descansar. De que Habana y de hablarte, compañero, de aquella de Guillén tengo igualdad, o de esta que me grita a voz creciente, no puede entrar.